Buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarles, esperando que estén bien en sus familias. Hoy nos aprestamos a ver un temita de clase y vamos a empezar con una clase motivadora. A ver, cualquiera de los estudiantes que me ayude con la lectura de la frase. Bien, yo podría ayudarles. Conocer la conquista del Tahuantinsuyo no es solo mirar el pasado, sino entender la fuerza, la resistencia y la identidad de nuestros pueblos para construir un futuro más justo. Muy bien, estimado estudiante, como ustedes ven, aquí tenemos una frase con la cual vamos a empezar este temita de clase. A ver, la compañera, ¿qué entiende usted por la fuerza de la resistencia y la identidad? ¿Qué le quiere decir esta frase a usted? ¿O cómo la entiende esta frasecita? ¿De qué manera la motiva para aprestarse, reconocer nuestra identidad? Hola, ¿Sí? conocer la conquista del Tahuantinsuyo, no es solo mirar el pasado, sino entender la fuerza, la resistencia y la identidad de nuestros pueblos para construir un futuro más justo. Yo creo que, como siempre he pensado, todos tenemos derecho a defender lo que pensamos, en lo que creemos y lo que es nuestro. Entonces, creo que esa frase nos da un impulso a que nosotros defendamos nuestra identidad. Gracias. Sí, precisamente, desde ahí empezamos. Aquí, desde nuestros ancestros, empezó la resistencia. Empezó a buscar la defensa de nuestra heredad territorial, por un lado, la defensa propia de ellos mismos que vivieron en esa época contra las fuerzas más fuertes que se vienen dando y que han venido siendo y que siguen siendo todavía hasta ahora. Ustedes reconocerán que hasta ahora siempre han venido siendo las grandes potencias, han venido dominándonos y haciendo parte de este proceso. Muy bien, vamos a dar inicio al temita de clase con el tema la conquista del Tahuantinsuyo. Para ello vamos a ver un, un pequeño, eh, voy a compartir un pequeño video mediante el cual pues nos habla sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Fueron muertos los dos conquistadores más importantes de esta historia. Yo soy Seba Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista del Perú. Para 1532, cuando los españoles empezaron la conquista del actual Perú, la región estaba dominada por el Imperio Inca. Los incas llevaban siglos ahí, pero durante el siglo XV, a partir del reinado de Pachacútec y sus sucesores, habían logrado extenderse a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Para comienzos del siglo XVI, su imperio, llamado el Tahuantinsuyo, abarcaba más territorio que ningún otro en la América precolombina. A la cabeza estaba el Inca, que era el emperador. Su capital era Cusco, su idioma oficial el quechua, y su religión era politeísta. Entre sus dioses principales estaban Viracocha, Huiracocha, que era un dios creador, e Inti, el dios del sol y antepasado de los emperadores. Para poder conectar mejor semejante imperio, construyeron un sistema de caminos que cubrían miles de kilómetros, pasando por montañas y desiertos. Estos eran recorridos por los chasquis, corredores que se encargaban de entregar mensajes. Además, para poder cultivar en lugares tan complejos, los incas usaron técnicas como las terrazas o andenes de cultivo, que permitían adaptarse al relieve y facilitar la distribución de agua. Pero sin duda su característica más interesante era su organización socioeconómica. La sociedad estaba dividida en aylus, grupos de familias unidas. Cada comunidad buscaba cubrir sus necesidades compartiendo trabajo y bienes basándose en la reciprocidad. El Estado inca, por su parte, exigía trabajos en forma de mita, que eran turnos rotativos obligatorios por un cierto tiempo al año. Así se construían las obras públicas y se cultivaban las tierras estatales. Almacenando y redistribuyendo los excedentes se alimentaba a los trabajadores, al ejército y a los funcionarios. También se premiaba a líderes locales y se daba ayuda a ancianos o por malas cosechas.
La contabilidad de todo esto la llevaban con quipus, que tenían cuerdas y nudos que representaban distintas cosas como soldados o productos y sus cantidades. Del otro lado tenemos al Imperio Español. Su rey era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que hacía ya tiempo que ostentaba las dos coronas. Habían pasado ya 30 años desde la llegada de Colón en 1492. Hernán Cortés ya se había enfrentado al Imperio Azteca, o mejor dicho Mexica, y lo había derrotado en 1521. Al año siguiente, Elcano había logrado terminar la expedición de Magallanes, concretando la primera vuelta al mundo. Es en ese contexto que tenemos que introducir al que será el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que ya tenía una larga historia en el Nuevo Mundo. Había nacido en Trujillo, España, probablemente alrededor de 1478. Era bastardo y analfabeto. Llegó a América en 1502 y en 1513 participó de la expedición que descubrió el Océano Pacífico, al mando de Vasco Núñez de Balboa. Otras campañas le siguieron, y llegó a tener tierras y cargos en la ciudad de Panamá. Fue ahí donde se enteró de la expedición de Pascual de Andagoya, de 1522, que reforzaba los rumores de los nativos sobre un reino de grandes riquezas hacia el sur. Pizarro, con ya 20 años en América, decidió organizar una expedición. Para eso se asoció con el sacerdote Hernando de Luque, que ayudaría en el financiamiento tal vez a nombre de Gaspar de Espinosa, y con Diego de Almagro, un personaje importantísimo que por ahora ayudaría con el abastecimiento y los refuerzos. La primera expedición partió con algo más de 100 hombres, en noviembre de 1524, pero no llegaron demasiado lejos, y volvieron sin resultados. La segunda empezó a principios de 1526. Tras muchos meses se encontraron con una balsa con mercaderes y con un cargamento que anticipaba riqueza. Pero para mayo de 1527 llevaban más de un año explorando y no habían encontrado nada que equiparara sus sufrimientos. Estaban en la isla del Gallo al sur de Colombia. En una ocasión, frente a los descontentos, Pizarro habría trazado una línea en la arena y preguntado quiénes se animaban a seguir con él para buscar riquezas. Apenas 13, los 13 de la fama al menos, se le habrían unido. En realidad no sabemos cuánto tiene de leyenda este hecho, pero muestra lo duro de la situación, que continuó por meses hasta que vinieron refuerzos. Pizarro entonces, en vez de volver, siguió hacia el sur, y esta vez encontró lo que buscaba. Llegando al norte de Perú dieron con Tumbes, una rica ciudad que era parte del Imperio Inca. Tras seguir un poco más, Pizarro decidió retornar, para organizar otra expedición y conseguir además los permisos oficiales para apropiarse de la tierra. En 1529 lo encontramos de vuelta en España, entrevistándose con el rey. El 26 de julio firmó con la reina las capitulaciones de Toledo. Estas lo nombraban gobernador y capitán general, sumaban títulos y cargos para Almagro, Luque y sus 13 hombres más cercanos. Mientras estaba en España reclutó a sus hermanos. Además no sabemos si se encontró con Hernán Cortés, pero tampoco necesitaba hacerlo para conocer sus experiencias con los mexicanos. Después de conseguir todo lo necesario, partió de Panamá en enero de 1531 con unos 180 hombres. Mientras tanto, Almagro organizó la expedición de apoyo. La pregunta clave es cómo lograron conquistar un imperio tan grande siendo tan pocos. Sin duda jugó a su favor el contexto político del imperio inca. El emperador, Huayna Cápac, había muerto unos años antes, y dos de sus muchos hijos se disputaban la sucesión en una guerra civil. Atahualpa lo apoyaba el norte con centro en Quito, mientras que a Huáscar la facción de Cusco. Para cuando los españoles llegaron, Huáscar acababa de ser derrotado y Atahualpa ocupaba el puesto de inca. Si bien había ganado, el conflicto debilitaba la unidad del imperio y tenía el ejército dividido y ocupado. Poco a poco Pizarro fue enterándose de todo esto. A principios de 1532, cuando llegó a Tumbes, la encontró destruida. Continuó hacia el sur y unos meses después decidió fundar San Miguel de Piura, pensada como un punto de conexión. Más adelante se encontraron con un noble mensajero del Inca, que les trajo regalos, inspeccionó sus fuerzas y les dijo que Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, dispuesto a entrevistarse con ellos. El emperador quizás confiaba en su superioridad numérica, o estaba concentrado en otros frentes. Mientras avanzaban, Pizarro aprovechaba la desunión para sumar aliados. Muchas comunidades querían librarse del dominio inca. Finalmente llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre. El emperador, que estaba con su ejército en las afueras, dio alojamiento a los invasores, se reunió con algunos de ellos y pactó una entrevista en la plaza de la ciudad, que llegó al día siguiente. Los españoles se habían posicionado estratégicamente rodeando la plaza. Atahualpa entró en una litera, acompañado de un enorme séquito. A su encuentro salió Fray Vicente de Valverde con una Biblia o brevario en la mano.
Intérprete de por medio comenzó una suerte de requerimiento, pidiéndole que se sometiera a Dios. Atahualpa tomó el libro y tras inspeccionarlo lo lanzó rechazando todo. Pizarro activó entonces la emboscada. Los españoles salieron de sus escondites y tomaron la plaza. Matanza de por medio lograron capturar al Inca. La capital y la mayor parte del ejército, junto con sus generales, seguían intactos, pero con el emperador preso el imperio quedó petrificado. Pronto llegaron las negociaciones de un rescate. A cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una vez de oro y dos de plata la habitación en la que se encontraba. El Inca era consciente del interés de los españoles por esos metales, y tomaría tiempo cumplir la promesa. Mientras tanto, Almagro llegó con grandes refuerzos, y Huáscar fue ejecutado por orden secreta de Atahualpa, para que no fuera de ayuda a los españoles. Pizarro mandó a fundir el rescate, y el reparto comenzó en junio de 1533. En función de las cifras de los cronistas, algunos calculan que recibieron unos 6.000 kilos de oro y 11.000 de plata. Pero a pesar de haber pagado, Atahualpa no fue liberado. De hecho, fue sentenciado por varios cargos y lo ejecutaron el 26 de julio, tal vez por miedo a que liderara una rebelión. El siguiente objetivo fue tomar Cusco, la capital. Partieron en agosto, después de coronar a su propio hijo. Nombraron a Túpac Hualpa, también hijo de Huayna Cápac, pero murió sospechosamente al poco tiempo. Lo reemplazaron con Manco, otro hermano y partidario de Huáscar. Buscaban ganarse el apoyo de esa facción, reduciendo la resistencia a antiguos generales de Atahualpa. También crecieron en el camino sus alianzas con las comunidades que buscaban liberarse. Si bien tuvieron varios enfrentamientos antes de llegar, lograron entrar a Cusco el 15 de noviembre de 1533. Con la ciudad en manos españolas, el imperio parecía derrotado. Pizarro decidió fundar su propia capital, porque la ubicación de Cusco complicaba las comunicaciones. Tras dejar parte de sus hombres en la capital inca, se fue hacia la costa y fundó Lima, actual capital del Perú, en enero de 1535. Meses más tarde, Almagro partió hacia Chile, a explorar y tomar para sí nuevas tierras. Los conquistadores tendrían ahora parte de la culpa de reactivar la resistencia incaica. Con las fuerzas españolas separadas, Manco, el inca nombrado por Pizarro, vio una oportunidad para rebelarse. Engañó con promesas de oro a los españoles y consiguió escapar de Cusco a principios de 1536. Organizó entonces una rebelión, poniéndose al mando de miles de indígenas. Hubo ataques en varios puntos, pero el foco estuvo en Cusco. Para detenerlos, los españoles necesitaron sus aliados indígenas y todos los refuerzos que pudieron conseguir. Uno de ellos fue Almagro, que volviendo del sur ayudó a acabar con los ataques a Cusco en 1537, pero quedándose él con la ciudad. Manco logró escapar y se refugió en Vilcabamba, sobre las montañas. La resistencia de los incas de Vilcabamba continuaría por décadas, incluso después de la muerte de Manco en 1544. El último de los emperadores rebeldes fue derrotado recién en 1572. Esa resistencia se veía favorecida por las disputas frecuentes entre los españoles, comenzando por la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Ya hacía tiempo que Pizarro y Almagro tenían sus diferencias. Las condiciones de la capitulación de Toledo, por ejemplo, o el reparto del rescate de Atahualpa, habían causado disputas. Ahora Almagro, a quien le habían reconocido territorios al sur el año anterior, reclamaba que la capital inca le pertenecía. Para quitársela fue necesaria una expedición al mando de Hernando, hermano de Francisco Pizarro. Tras ser derrotado, Almagro fue ejecutado en 1538. En venganza, un grupo de almagristas asesinó a Francisco Pizarro en su casa de Lima, en 1541. Habían pasado 10 años del comienzo de la tercera expedición. Y aún faltaba para que llegara la paz, porque comenzaría enseguida la rebelión de los encomenderos, que costaría la vida al primer virrey del Perú. Esta la lideró otro de los hermanos Pizarro, Gonzalo, que fue condenado a muerte en 1548. Así concluimos esta historia. Espero que les haya parecido interesante. Es uno de mis temas favoritos. Muy bien, ¿qué les pareció el video? El ¿Cómo video es creen? muy importante de eh, acuerdo a la explicación que nos da, pues nos indica sobre una historia que a veces no, en los libros, no se entiende como verla en un video y darnos cuenta una realidad que existió hace muchos años en la cual los españoles dominaron en sí a en, en este caso, personas que con escasos recursos, sin embargo, trataron de defender lo suyo.
Bien. Eh, ¿Cómo nos indica o cómo creen que ocurrió cuando llegaron los españoles al Imperio Inca? Bueno, ellos no, lo que la historia nos cuenta es que ellos lo que buscaban es una ruta más cercana para llegar hacia lo que ellos llamaban las Indias, ¿no? Porque en ese tiempo había una guerra de potencias, estaba Portugal que dominaba las rutas marítimas que tenían que bordear todo el continente africano para llegar a la India. Entonces Cristóbal Colón se le ocurrió que podía dar la vuelta al mundo por otro lado y buscar una ruta más corta hacia las Indias, ¿no? Pero en realidad ellos nunca se imaginaron que existía el continente americano y cuando llegaron a lo que es el continente americano, vieron que la gente usaba oro y pensaron, ¿no? que nuestras tierras tenían bastantes riquezas y fue ahí donde ellos entendieron que podían, ¿no? explotar a los aborígenes para obtener beneficios económicos. Muy bien. Eh, ¿Sería que la población nuestra era considerada indígena hasta ese entonces? Sí, ¿Sería que era considerada? ¿Por qué? Y yo creo que más bien ellos creían, ¿no? que eran los habitantes de la India. De hecho, por eso es que se les llamaba indios. En realidad ellos no sabían que era una gran cantidad de culturas. Había mayas, aztecas, incas, en fin, una gran cantidad, una diversidad de culturas que había en ese momento en América. Sí, precisamente eso es lo que sucedió. Realmente esto de los indios, esa palabra indios, viene porque supuestamente lo que acabó de decir el estudiante, precisamente ellos buscaban otras rutas y la última ruta que ellos buscaban era llegar a las Indias. Entonces fueron los europeos que nos bautizaron a nuestros antepasados como indios. De ahí viene el nombre de indios. Nuestra población Nuestra población estaba considerada como culturas azteca, maya y nuestra cultura inca. No estábamos considerados como indios. De ahí viene ese nombre de indios, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos saber, conocer y para cualquier cosa que nosotros necesitamos, porque saber conocer nuestros orígenes. Por otro lado, pues la situación del Imperio Inca. eh, Ustedes conocen y en el video ya nos daba cómo se dio el encuentro, cómo encontraron ellos, los españoles al venir acá, encontraron prácticamente un pueblo debilitado porque hubo la sucesión de las dinastías. Y al darse la sucesión de las dinastías hubo una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa por querer mantener el imperio inca. Y esta situación no fue la cual pues tuvo, fue una de las causas principales y fundamentales mediante las cuales pues los españoles pudieron conquistarnos con gran facilidad, porque si bien es cierto, nuestro pueblo, inca, era un pueblo guerrero y era un pueblo bien preparado y tenía muchos conocimientos. De acuerdo a lo que nos decía, pues ahí en el video, ustedes pudieron darse cuenta, dice que el nivel de conocimientos solamente se había reflejado en lo que son los quipus, pero realmente eh, yo tengo entendido que a lo mejor ese sistema de comunicación que teníamos o que tenían nuestros antepasados era un sistema muy bueno porque miren el sistema de riego que ha tenido el Imperio Inca. Hasta ahora ni siquiera los grandes arquitectos a nivel del mundial nos han podido superar con ese sistema de riego que tienen, ese sistema de cultivos en el Perú. Es uno de los mejores sistemas de cultivo que se ha venido manteniendo a nivel de América Latina y del mundo.
Entonces, miren, esta es una de las situaciones que nosotros debemos conocer y tener presente. Por otro lado, la llegada de los españoles estaba en ese tiempo liderado por Francisco Pizarro, quien buscaba porque ya tenía conocimiento de que había el oro. Prácticamente el oro en ese tiempo, pues, no era como ahora. Era prácticamente, como les digo, este, un como algo de lujo, como ahora tenemos nosotros un florero o algo así, lo tenían ellos presente como algo de lujo inclusive tenían de lujo en sus cuerpos, para adornar sus animalitos, para adornar su lugares, eso era me disculpan que he estado en el audio. A la llegada de los españoles liderados por Francisco Pizarro, prácticamente ellos vinieron con un avance tecnológico más avanzado al nuestro, en cuestión de lo que es armamento. Eh, Ustedes recuerdan que el caballo que ellos trajeron, pues prácticamente es un- las armaduras, todo ello influyó también en lo que es la conquista. Dentro del proceso de la conquista, eh, para ellos prácticamente fue fácil porque vinieron y lo capturaron a Atahualpa. eh, Sobre todo Pizarro, pues él buscó estrategias y buscó formas de capturarlo de una forma como les digo, a la vez diría pacífica, con el fin de poder captar el- la acogida. A la momento que entregaron la Biblia, porque el fin y el propósito de ellos también era evangelizar, eh, Atahualpa pues revisó la Biblia y por último terminó lanzándolo al piso y justo ahí cuando reaccionó pues Francisco Pizarro y lo hizo capturar y toda la tropa europea. Y ustedes recordarán que la tropa europea era, era menor a la nuestra, pero sin embargo la situación es de que ellos empezaron a utilizar, ya les dije, armamento, armamento, más sofisticado. Nuestra resistencia, las rebeliones lideradas por Manco Inca también tuvo que ver después de la captura. También pues se buscó después de la captura lo que buscó buscaban ellos es el rescate de nuestro Inca Atahualpa. Y ahí estaba liderado por por Rumiñahui, un general que buscó toda la riqueza con la finalidad de, de dar, de dar de dar ¿cómo les diría? De dar el rescate, porque Atahualpa había ofrecido un cuarto donde él estaba lleno de oro. Pero sin embargo, en el transcurso del camino, él buscó huir, esconder esos tesoros. A pesar de que Atahualpa dio todo lo que es la riqueza de un cuarto, imagínense qué riqueza no sería. ¿Cómo se imaginan ustedes que fue esta riqueza de un cuarto, imagínense, lleno de oro, que vendría a representar prácticamente, yo diría, a lo mejor un siglo de recolección de trabajo tesonero de una nación, de un pueblo, para poder recoger todo eso y qué riqueza tuvieron ellos. A pesar de eso, pues al siguiente año, en el año 1533, pues lo, en- lo engañaron, pues prácticamente a Atahualpa, recibieron esa riqueza y terminaron acabando con la vida de nuestro líder inca. Por otro lado, pues
Se buscó las rebeliones por parte de Manco Inca, que empezó desde el Cusco y tuvo grandes emboscadas a los españoles y sin embargo, pues terminaron, pues como les dije, uno de las ventajas que ellos también trajeron fueron los canes, más conocidos nosotros aquí lo conocemos como los perros. Entonces, prácticamente eso ayudó bastante para lo que es la conquista. Y por último, Manco Inca se refugió en Vilcabamba. Y así pues termina lo que es el Imperio Inca, con lo que es la imposición de la cultura. ¿Qué clase de cultura ustedes creen que nos impusieron? ¿Qué es lo que nos dejaron? Quiero escuchar de ustedes, ¿qué clase de cultura nos dejaron? ¿Qué cambios nos generaron? ¿Nos impusieron? Bueno, yo lo que podría decir al respecto es que mm, ellos prácticamente impusieron su cultura, ¿no? La suplantaron sobre la cultura que teníamos previamente. Claro que en algunos ámbitos no se perdió del todo, sino que hubo un choque cultural, una especie de mestizaje. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en nuestro país. Es muy evidente el tema de las fiestas, de las tradiciones, cómo se mezcla la cultura indígena con la religión católica. En ese sentido hubo un mestizaje, ¿no? Pero en otras cosas erradicaron por completo la cultura que había previamente e implantaron, ¿no?, su idioma, su religión, su sistema de justicia, en fin, o sea, prácticamente civilizaron a los pueblos andinos, a los pueblos que conquistaron con su cultura. Ya, muy bien, estimado estudiante. ¿Alguien más que desea participar? Bueno, de acuerdo a lo que nos expuso, profesor, este, yo entiendo que los españoles llegaron acá pensando que aquí no había una cultura, no había una civilización. O sea, como lo dijo usted anteriormente, nos llamaron indios en este caso, pensando que no teníamos nada, cuando realmente podemos decir que los indígenas, en este caso, sí tenían sus propias creencias, sus propias culturas y sus propios métodos tanto de comunicación como lo dijo usted también, métodos de riego, que hasta la presente fecha perduran. Este, construcciones que no se han destruido, a diferencia de lo que nosotros podemos ver en la actualidad, un puente que se hace y no dura 5 años y se destruye. En cambio, ellos tienen construcciones hechas en su tiempo, sin la arquitectura que tenemos en la actualidad, sin embargo, aún perduran. Lo mismo los sistemas de comunicación de los cuales usted hablaba, ellos lo hacían por medio de personas, o sea, carreras que hacían jóvenes llegando de un lugar a otro para dar ese mensaje, cosas que no se conocían allá, sin embargo nosotros ya lo teníamos. Sí es verdad que al llegar ellos con una civilización diferente, la adaptaron a nuestro medio, sí es cierto, pero también es cierto que nosotros sí teníamos nuestra cultura. Eso es todo en cuanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a copiar lo que aquí- este pequeño organizador y al pie o al frente de cada organizador le vamos a pegar una imagen relacionado a lo que es la situación del Imperio Inca, la llegada de los españoles, los procesos de conquista, la resistencia indígena y las consecuencias que se dieron, ¿sí? Entonces, eso como un trabajo para ustedes, ¿sí? Luego vamos a elaborar un mapa ilustrado con rutas de avance español. Nos podemos guiar en lo que es el video. Ahí nos data un mapa de los lugares clave de la resistencia indígena. Aquí podemos utilizar colores, símbolos claros y de- dentro de este mini proyecto vamos a crear nos vamos a reunir en grupos. Vamos a hacer tres grupos, ¿ya? Tres grupos en los cuales vamos a crear un boceto de, y una infografía donde podamos exponer
cómo vivieron los pueblos indígenas en la conquista. Indicaciones. Incluir un hecho importante, una consecuencia y una forma de resistencia. Ahí en la infografía ustedes pueden poner un hecho importante, una consecuencia y una forma de resistencia. Y cada grupo serían, como son tres grupos, el primer grupo eh, que está liderado por el compañero, entonces sería un hecho importante. El otro grupo sería una consecuencia y el otro grupo una forma de resistencia. Le damos paso para que puedan exponer su infografía. Ya está otorgado el permiso para que compartan nomás. Ya, listo. En este momento estoy compartiendo. ¿Sí logran visualizar? Aún no se visualiza. Yo sí lo veo en la pantalla. Ahí. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Bueno, en este caso a mí me ha tocado exponer lo que es un hecho importante, los hechos, ¿no? que marcaron lo que es la conquista del Tahuantinsuyo, como se lo conoce, ¿no? al Imperio Inca. Uno de esos hechos tenemos que es la llegada de Pizarro, ¿no? La historia lo que nos cuenta es que primero ocurrió la conquista de México y posteriormente eh, emprendió un viaje Pizarro con algunos hombres eh, y llegó hacia lo que es actualmente Tumbes. Y desde allí empezó a explorar y con la ayuda de incluso de los propios nativos se produjo la conquista, ya que logró descubrir, ¿no? que había una confrontación dentro del Imperio Inca entre Huáscar y Atahualpa. Otro hecho importante que puedo mencionar es la captura de Atahualpa que se dio en Cajamarca. Prácticamente se puede decir que Pizarro lo engañó a los indígenas y también utilizó a su favor que muchos de ellos estaban rebelados porque eran partidarios de Huáscar, entonces también lo traicionaron a Atahualpa y prácticamente dejaron que Pizarro lo capture y posteriormente lo ejecute. Otro hecho importante es los elementos que los conquistadores tenían a su favor y que facilitaron la conquista, como son las armas y también los caballos, ¿no? Que para nuestros indígenas eran desconocidos, ya que estos animales se extinguieron en el continente americano hace muchos miles de años. Claro que no fue un factor decisivo porque tenían a lo sumo unas armas que eran difíciles de operar, ¿no? Solamente recargar un arma requería unos cuantos minutos, entonces no es tan definitorio las armas por la razón por la que nos conquistaron, sino más bien creo que fue la división que usaron ellos a su favor. Fue entonces más bien una victoria estratégica, se podría decir. Si nos vamos a referir en el apartado, ¿qué es lo que sintieron? Creo que la confusión es lo que más identifica lo que sintieron nuestros, nuestros antepasados, ya que primeramente estuvieron en una guerra, ¿no? Y prácticamente no sabían cuál era el Inca, no sabían a quién rendirle tributo, porque por una parte estaba atrapado el Inca y había quienes aún respaldaban a Huáscar. Entonces, ese hecho lo tomaron los españoles
a su favor y de esa forma se facilitó la conquista. Eso es lo que lo que puedo aportar. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente, al siguiente grupo. No docente, compañero, yo voy a hablar un poco sobre las consecuencias sobre la conquista española con referencia a los pueblos indígenas. Se puede decir que después de esta guerra vinieron algunas consecuencias como fue la pérdida del imperio inca, los cambios culturales y religiosos, la disminución de la población. En cuanto a la pérdida del imperio inca, conocemos que los españoles hicieron uso de lo que era toda la comunidad en este caso. Destruyeron todo lo que fue los pueblos, destruyeron todo lo que ellos encontraron a su paso para apropiarse de este lugar. Aún en la actualidad existen lo que llamamos nosotros ciertas ruinas que se les conoce de lo que fue la guerra entre los españoles y los indígenas. También podemos hablar de los cambios culturales y religiosos, en los cuales los españoles vinieron a imponer la religión católica. Como lo dije anteriormente, los pueblos indígenas ya tenían sus propias culturas, ellos ya tenían sus propias creencias, ya tenían centrado en lo que ellos creían, a lo que ellos adoraban. Sin embargo, los españoles vinieron a imponer la religión católica, que en la actualidad sí es una de las más grandes que podemos ver, pero sin embargo hay muchas culturas que aún siguen teniendo o manteniendo sus creencias antiguas. Y si hablamos de la disminución de la población, pues de acuerdo a lo que sucedió en ese tiempo, podemos decir que la población disminuyó casi se puede decir en 10 a 12 millones de habitantes, que hablamos de un 90% de lo que eran los pueblos indígenas. Tomemos en cuenta que fue una guerra entre los españoles, quienes venían con armamento y equipos actualizados a su tiempo, y en cambio, pues, podríamos decir que las culturas indígenas no lo tenían. Ellos solamente eran con lo que se llama el arco y la flecha, que defendieron sus tribus en este caso. Eso es en cuanto puedo decir a lo que es las consecuencias. Gracias. A ver, la otra compañera, a ver que si nos ayuda con lo que es la resistencia indígena. Buenas noches. Como punto número 4 tenemos la resistencia indígena. A pesar de la conquista, muchos pueblos indígenas se resistieron al dominio español y lucharon por defender su territorio, su cultura y sus tradiciones. Uno de los líderes más importantes fue Manco Inca Yupanqui, quien organizó la gran rebelión contra los españoles después de la captura de Atahualpa por los conquistadores dirigidos por Francisco Pizarro. En 1536 reunió a miles de guerreros indígenas e intentó recuperar la ciudad de Cusco. Aunque no lograron expulsar a los españoles, muchos indígenas continuaron luchando y refugiándose en otras regiones para seguir así resistiendo. Además, defendieron sus tradiciones, su lengua y su identidad cultural, por lo que la resistencia indígena demuestra que los pueblos originarios nunca dejaron de luchar por su libertad y su cultura. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes acaban de ver, ustedes mismos lo hicieron las exposiciones. Ahí también lo que quiero agregar algo más dentro de lo que era una de las consecuencias, pues ustedes conocen que aquí habían dos bandos entre los pueblos indígenas y realmente muchos pueblos indígenas quedaron resentidos y no estaban en contra de nuestro líder Atahualpa. Y realmente eso fue perjudicial porque ellos se aliaron a los españoles y eso fue un punto a favor por parte de los españoles e inclusive ellos que conocían el sector, los lugares donde
donde se podía transitar, llegar, o las horas de que tenían ellos también para lo que son sus rituales. Todo ello dependía, todo ello dependía para su favor para lo que es la resistencia indígena, porque ya le dije, otra de las situaciones que también nos desperjudicó fue las enfermedades que trajeron desde allá, desde Europa. Eh, ¿Sabían ustedes qué clases de enfermedades trajeron? Y quizá de esas enfermedades fueron casi parecidas como la que vivimos ahora en el 2020. A ver, ¿me podrían hacer acuerdo cuáles fueron esas enfermedades que se dieron? Una de las enfermedades que ellos trajeron fue la viruela, el sarampión, también la gripe, en la cual en nuestro medio pues tenemos bastantes problemas de gripe y ya con otras mutaciones. Sí, precisamente esas fueron las enfermedades y en ese tiempo pues nuestra población no tenía conocimiento de esa clase de enfermedades. Nuestra población tenía conocimiento de ciertas plantas y de varios conocimientos, pero realmente no de este tipo de enfermedades. Entonces, por eso es de que también tuvieron gran parte a su favor para lo que es la conquista y colonización de nuestros pueblos. Muy bien, ahora sigue, estimados estudiantes, hemos llegado a lo que es la parte final. Vamos a hacer un recuento, vamos a hacer una pequeña evaluación, vamos a ver cómo estaban los pueblos organizados en nuestra América. Por diferentes culturas. ¿Ya? A la llegada de los españoles, ¿cómo encontraron a la población inca? Estaban divididos Sí estaban divididos. ¿Por qué se dio esta división? hubo una guerra de sucesión. Cuando murió el Inca, quedaron sus dos herederos y ambos se disputaron el título de Inca. Muy bien. ¿Cuál fue los personajes que nos conquistaron precisamente al imperio inca? Fue Francisco Pizarro. Sí, Francisco Pizarro, exactamente. ¿Cuál fue uno de los incas que prestó bastante resistencia y que esa resistencia se dio por largos periodos? Atahualpa. Atahualpa, recuerde que ya estaba apresado y él estuvo durante un año casi apresado y por último terminaron engañando que se hizo el pago ya les dije, del oro y que realmente eso prácticamente los españoles nos engañaron. Y sin embargo, hubo, hubo dentro de la resistencia indígena, hubo otro pueblo, otro líder que buscó resistir, hacer una emboscada en el Cusco. ¿Cómo se llamó? Podría ser Rumiñahui. Rumiñahui, él estaba encargado de resistir. Él estuvo por la parte de acá de la cordillera de los Andes, en la parte de lo que es desde la costa y todo eso, estuvo haciendo reuniendo lo que es el oro para buscar el rescate de nuestro Atahualpa. Pero hubo otro que hizo la resistencia indígena desde el Cusco, e inclusive hizo una emboscada y por último se terminó este, refugiando en Vilcabamba. Manco Inca. El Manco Inca, sí, precisamente ahí estamos. Muy bien. Estimados estudiantes, ha sido un placer haber estado con ustedes, haber compartido con ustedes y vamos a hacer una reflexión final.
¿Creen ustedes que fue justa la conquista de nuestros pueblos indígenas? Terminemos con esta reflexión final. ¿Creen que fue justa? Yo en lo personal creo que no fue justa. Creo que el imperio español siempre ha pensado que puede dominar todos los continentes, cuando realmente hay otras culturas que también son fuertes y que pueden también dominar, o no exactamente dominar, sino vivir en conjunto y con tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Si no, damos por terminado el tema de clase. ¿Alguien más? Si no, terminamos el clase, estimados estudiantes. Bueno, entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes este mitad de clase. Recuerden que eh, siempre tenemos que estar presentes lo que es lo que los ideales que nos dejaron nuestros antepasados, la resistencia, el que siempre tenemos que desde ahí empezaron a buscar la libertad nuestros pueblos, porque si bien es cierto, no fue tan fácil para los españoles podernos conquistar. Y desde ahí presentaron su resistencia y se la sigue presentando a lo largo de la historia. Recuerden que hoy más que nunca necesitamos ser libres y ser libres de todos los ámbitos. Hoy la educación nos lleva al conocimiento y ese conocimiento se lo logra gracias a la libertad de expresión, a la libertad de mensaje, a la libertad de poder actuar, de hacer las cosas y de podernos relacionar, porque uno de los medios mediante los cuales alcanzamos la libertad es el diálogo, el entendimiento y la razón entre todos. Muchas gracias y una linda tarde para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias.